Me llamo José Albiac y voy a moderar esta mesa. Entonces, lo primero que quiero decir es agradecer a Riego de Tarragón por invitarme a participar en esta jornada. Yo vengo de un centro de investigación que se llama CITA, ahí arriba, del Gobierno de Aragón, de la unidad de economía, trabajamos en economía. Entonces, lo que quería hacer es, antes de presentar a los ponentes, dar 3 o 4 ideas. Me han dado 5 minutos, los voy a aprovechar. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que decir de la Directiva Marco del Agua es que la política del agua de la UE, la directiva, lo que hace es establecer restricciones medioambientales. ¿Vale? Es decir, la política de agua en la Unión Europea es competencia de los gobiernos de los países. Y la directiva lo único que hace es meter restricciones sobre esa política de la que se encargan los gobiernos. Es una idea de Francisco Cabezas, del que fue su director de planificación en el Ministerio, y creo que es importante. Es decir, el gobierno de cada país, el gobierno de España, tiene que ocuparse de fijar la política. Y la directiva lo único que hace es meter restricciones medioambientales. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la directiva? La directiva lo único que hace, lo único que se preocupa, en lo que se centra es en calidad de agua. ¿Vale? ¿Por qué se centra en calidad de agua? La directiva tuvieron mucha influencia en los países del centro y norte de Europa. España no consiguió defender tanto sus intereses, ¿no? Por ejemplo, el que la recuperación de costes no sea completa fue una cosa que peleó Irlanda, no España. Y entonces, claro, se centra en la calidad, que es el problema del centro y norte de Europa, no en la cantidad, que es el problema del sur de Europa. Si os fijáis, el problema de calidad, ahí están las entradas de nitrógeno en el suelo. ¿Vale? ¿Dónde está el problema de calidad de agua? Pues está centro y norte de Europa. O sea, tienen unas entradas, un problema de contaminación serio. Allí agua no hay problema de agua. Allí llueve, el problema es sobra agua, no falta. ¿Vale? Y entonces la directiva se dedica, jamás habla de escasez de agua, jamás habla de caudales medioambientales. La directiva habla de calidad de las masas de agua y punto. Calidad. Bueno, entonces, ¿qué se ha hecho en la Unión Europea? En la Unión Europea lo que han hecho, ha habido unas inversiones enormes en plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, 200.000 millones quizá, en toda la Unión Europea, de los cuales unos 13.000 en España. Y eso ha conseguido reducir la contaminación puntual. ¿Qué pasa con la contaminación de nutrientes? Pues viene de la agricultura y la ganadería y tras 25 años de directiva no se ha conseguido absolutamente nada. ¿Vale? Menos en Dinamarca, que algo han hecho, pero estaban con una contaminación enorme. Fijaros las zonas moradas, que hay unas zonas moradas y una entrada de nitrógeno en el suelo de 250 kilos por hectárea. ¿Por qué ocurre ese problema de contaminación? Tenemos nitrógeno. Tenemos una cantidad de agua mineral, de agua sintético, se echan 11 millones de toneladas de nitrógeno en Europa. Y hay otros 7 millones de toneladas de estiércol de la ganadería. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues hay un problema de contaminación enorme. Y la carga de nitrógeno en los ríos es 4 millones de toneladas en desembocadura. Y eso también afecta al cambio climático, porque se emiten óxido nitroso a la atmósfera. Entonces, yo lo que quería hacer énfasis aquí es los tipos de política de agua. ¿Qué tipos de política de agua hay? Pues tenemos, por un lado, los mercados de agua, que lo preconizan los grupos de expertos internacionales, de organismos internacionales y expertos nacionales, ¿no? Está la cuestión de los precios, o sea, otro tipo de política es arreglarse con los precios del agua, que es lo que promueve la directiva, y luego tenemos el enfoque de aquí de España. ¿Qué enfoque es? El enfoque institucional. Están los usuarios en las confederaciones, y ese enfoque está basado en la cooperación de los usuarios, la acción colectiva, ¿vale? Y es lo que tenemos aquí. Entonces, los precios del agua. El precio del agua está muy bien, funciona bien cuando el agua es un bien privado. ¿Cuándo es un bien privado? En redes urbanas. ¿Vale? Es un bien privado, pues va bien. Es decir, para la demanda urbana, que es lo que tiene el centro y norte de Europa. Cuando el agua es un bien comunal, como es el regadío, un acuífero, o es un bien público, como el agua en el ambiente, los precios no funcionan, porque no es un bien privado.
Y entonces, nosotros estuvimos trabajando en el Júcar, hicimos un estudio ahí del Júcar, lo llaman modelo hidroeconómico y tal, ¿no? Y entonces lo que se demuestra es que lo que se hace con el foco institucional, lo que hace la Confederación del Júcar, se consiguen los mismos resultados que si hubiera mercados de agua. Los mismos resultados de beneficio privado para los agricultores. La renta de los agricultores es lo mismo que si tuviéramos mercados, que es, vamos, el sumum, ¿no? El tener mercados. Y no solo eso, sino que da mejores beneficios, protege más a los ecosistemas, asigna más agua a los ecosistemas, ¿vale? Entonces eso es importante. Hay un documento ahí en el Ministerio que se puede descargar, que puede estar ahí. Entonces, la peor política posible son los precios del agua, ¿vale? Cuando hay escasez de agua, cuando hay sequía, si se equilibra la oferta y la demanda con precios de agua, los agricultores pierden el 72% de la renta. Con la sequía. Solo pierden el 26% en caso de que se haga con confederación, con enfoque institucional o con mercados de agua, ¿vale? Entonces, mensaje importante, políticas. El gobierno español tiene que defender las políticas que nos convienen a nosotros, no las políticas que se pueden hacer en el centro de Europa, donde solo tienen urbana. Luego aquí, regulación hidráulica y directiva marco. Se pueden construir presas. ¿Qué hace falta para construir presas? Para construir presas, lo que hay que demostrar claramente, la directiva marco nos dice cuestiones medioambientales y lo demás es asunto nuestro. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar para hacer presas? Lo que hay que demostrar es que se mantiene o mejora el estado ecológico de las masas de agua, no hay otra. ¿Qué hay que hacer? Pues estudios de impacto ambiental, tipos de medidas que hay que aplicar para mejorar o mantener el estado de las masas de agua. Y luego, aquí he querido poner este cuadro mostrando qué pasa con las cuencas en España. Aparece ahí cuál es la aportación natural, cuánta agua hay en cada río, cuál es la capacidad de embalses y cuál es el caudal ecológico, ¿vale? Entonces, es interesante ver que el Ebro, con una aportación natural de 14.600 hectómetros cúbicos, su capacidad de embalse es de 7.600. Estamos a un 40%. Cuando en el resto de las cuencas tienen una capacidad de embalse sobre aportación natural del 150 y 200%. O sea, 2 veces más capacidad de empresas que el agua que corre por el río en régimen natural. Y luego lo que es importante ver es el caudal ecológico. O sea, el caudal ecológico lo que está diciendo es que los únicos ríos que están en bastante buena situación es el Duero y el Ebro. Y el resto son cuencas prácticamente cerradas. 1 metro cúbico por segundo de caudal mínimo en el Segura, 0,5 en el Júcar y así, 3,5 Guadiana, Guadalquivir y tal. Ese último porcentaje que aparece ahí es el porcentaje del caudal ecológico mínimo sobre la aportación natural. Y entonces es impresionante ver que todas las cuencas están del 4, el 1%, el 2%, el 4%, y las únicas cuencas en condiciones que hay es el Duero y el Ebro, ¿vale? Entonces, viendo estas cifras, yo soy economista, ¿no? Nos gusta ahí jugar un poco con los números. Así a bote pronto, sin ningún estudio que haya detrás, yo creo que no habría problema. Estamos en un 50% de capacidad de embalse sobre aportación. Yo creo que se podría aumentar al 60 o al 70%. Es decir, se puede regular tranquilamente 1.000 o 2.000 hectómetros cúbicos más sin que los efectos, con unos efectos medioambientales que no sean negativos, ¿no? Luego, lo que se hablaba en la sesión anterior, el cambio climático. El cambio climático puede requerir más regulación para mantener actividades económicas y para proteger los ecosistemas. Y luego, lo que es curioso con el Ebro es lo de las quejas medioambientales ante la Unión Europea, como se ha visto en Viscarrués. Las quejas ambientales se centran en el Ebro, cuando todas las demás cuencas son cuencas cerradas, es que no sale agua al mar, casi. Entonces, eso creo que es un problema, ¿no? Y yo creo que los agricultores y el resto de usuarios de la cuenca del Ebro no pueden ser penalizados porque se han dedicado a cuidar el río. Entonces, han cuidado el Ebro y, quiero decir, eso hay que decirlo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es hablaros de los ponentes. Tenemos Antonio Soriano Peña, que es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Está también con nosotros Antonio Burgueño, que es presidente del Comité de Planificación de Espancol. Está Tomás Sancho, que bueno, muchos ya lo conoceréis, ¿no? Presidente de la Asociación Internacional de Ingeniería Civil, fue presidente de Confederación del Ebro. Y luego también está con nosotros Abel Mejías, que ha trabajado muchos años en el Banco Mundial y es ahora asesor senior de agua y saneamiento en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Pues, sin más, le pediría a Antonio Soriano que comience su exposición. Tengo entero para pasar diapositivas. Buenos días. Quiero empezar dando las gracias a los organizadores de esta jornada por invitarme a hablar. Mi oficio es un poco hablar. Como se ha dicho, soy profesor en una universidad. Pero nunca pensé que pudiera venir a una cosa como esta, que es estrictamente del agua. Incluso del aire que se ha hablado al principio, de si llueve o no llueve, si almacenamos agua o no. Porque lo mío es el terreno. Y trabajo en el terreno, donde se construyen las presas, y en las presas que se construyen en el terreno. Y sé que a veces, cuando no se quiere hacer una presa, o alguien no quiere hacer una presa, pues trata de atacar también poniendo al terreno un poco mal, diciendo que hay riesgos adicionales inducidos por el terreno. Bien, en este día se está hablando del proyecto de Viscarrués y del Almudévar, y quiero hablar un poco cómo son los terrenos en estos sitios y cómo son esos dos terrenos, y ver si encuentro algún problema adicional en esto. Lo que se quiere saber de los terrenos, para empezar, es si el terreno es impermeable, si no se pone el agua y se va. Un aspecto fundamental es la resistencia del terreno en la cerrada donde se va a colocar la presa. Y luego en el entorno es importante saber cómo son los agentes naturales. Agentes naturales son agentes de geodinámica externa, estabilidad de taludes o erosiones, o geodinámica interna, como ser los sismos. Bien, todo eso es un conjunto de elementos que hay que considerar en el proyecto de la presa y que además están normalizados y que además el no cumplimiento puede ser muy importante. Y a veces la aprobación y el planteamiento de un determinado proyecto pues ha sido cuestionado porque se ha considerado que esto no estaba del todo bien hecho. Los terrenos muchas veces son rocosos. Esta es una planta hecha por un ingeniero geólogo de un fragmento de unos 50 por 30 metros en la presa de Enciso, una presa que está haciendo en La Rioja, se está terminando de construir, y que hace poco en una revista de divulgación social, diría, se decía, hombre, esa roca vista así parece más bien un merengue. Es una metáfora dulce. Bien, pues esa roca normalmente se ensaya con grandes gatos y bloques, se comprime con cargas similares a las que va a tener después en la presa, más se le empuja también simulando los empujes del agua, y este ensayo Enciso pues dijo que se podría construir la presa con toda la altura que tiene, sin que tenga deformaciones importantes, y que soportará también sin deformaciones importantes los empujes del agua. Claro, compararlo con un 1000 hojas pues es una comparación desafortunada. Pero vamos, no estamos hablando de Enciso. Monteragón, que está más cerca y que tiene una cerrada parecida a la de Viscarrués, también fue objeto de ensayos de este estilo. Y con esto pues puedo decir que la cerrada de Viscarrués, cuando se construya, que se abrirá y se verá cómo es en detalle, se verá si tiene fallas o no tiene fallas, y probablemente se hagan unos ensayos de resistencia si es que se cree conveniente, pues quedará perfectamente caracterizada.
De momento, es similar a la cerrada de Monte Aragón, donde se hizo una presa mucho más alta. Ahora se va a hacer una presa, como veremos, un poquito no tan alta y además incluso menos esbelta que la que se hizo en Monte Aragón. Hay veces que las cimentaciones son en suelos. Este es un suelo que alguien lo ve y dice ahí no se puede construir una presa. Es una excavación para poner el cuenco de amortiguación en la presa del Lechago y se ve pues, que aquello está muy mal. Son suelos más bien blandos y húmedos, ¿no? Ahí también se puede construir una presa, como de hecho se ha hecho. Lo que pasa es que la presa que se tiene que construir tiene que ser de materiales sueltos, cuando el cimiento es malo o cuando el cimiento es roca, vale para los dos casos. Sin embargo, las de fábrica solo se pueden construir con cimientos resistentes, cimientos rocosos. Y una vez que uno va a construir presas de fábrica, pues tiene varias alternativas. Probablemente todo el mundo ha visto presas y las presas de fábrica pues son de hormigón vibrado, son las primeras que se hicieron. Hormigón compactado es una técnica más moderna y el relleno duro es pues la última tecnología de construcción de presas económicas siendo de fábrica. Por escoger alguna, pues es una foto de Búbal, que es bonita porque tiene la nieve al fondo, una presa antigua de hace ya bastante tiempo, hecha con hormigón convencional. Esta es la presa de Enciso, que puse antes su cimiento, que se ha construido y, como lo sabíamos, se ha hecho toda esta mole de hormigón, que ahora parece muy alta, y con la construcción se ha movido muy poco. Los asientos del cimiento se han registrado y son menores que 1 centímetro, ¿no? De manera que la roca, el 1000 hojas ese se comprime poco. Y esta, que es la sección tipo de lo que va a ser Luis Carrués, como digo, es solo un esquema con taludes simétricos, con un material que es el Hartfield, que se empieza a utilizar ahora en el mundo como la solución más adecuada. Sin embargo, las presas de materiales sueltos, que se pueden construir en cualquier sitio, tienen un inconveniente, y es que el paso del agua del aliviadero, que el agua que contiene la presa, que tiene que pasar en las avenidas por algún lado, las presas de fábrica pasan justo por encima de la fábrica, y las presas de tierra pues tienen que pasar por uno de los costados, y eso es una complicación, y por eso se hacen menos. Pero hay 3 tipos de presas, unas que son homogéneas, que se construían antiguamente. Esto es una foto de archivo de la construcción de la Sotonera, que es una presa emblemática, y que está en un terreno parecido a donde se va a hacer ahora la presa de Almudévar, ¿no? Esta es una presa moderna que está haciendo cerca de Zaragoza, la presa de Mularroya. Yo creo que es una especie del último grito de las presas de núcleo, más con planta curva, y se ve pues, una montaña hecha con una franja oscura en medio, que es el elemento impermeable. En mi ordenador no quiere salir esto, pero en los otros sí. Bueno. Y las más modernas, que se hacen con un dique de tierra y se impermeabiliza por aguas arriba con una pantalla impermeable. Bien, la presa de Almudévar va a ser, porque se ha estudiado y es lo más conveniente, semejante a lo que fue la construcción de la presa de la Sotonera. Una presa básicamente homogénea, con un dren chimenea. Es, en este caso, la selección del tipo de presa el más adecuado. Tengo que decir que no he trabajado en ninguno de los 2 proyectos, ni Luis Carrués ni la Sotonera, pero es imposible trabajar para la Confederación tanto y no conocer los proyectos y no conocer los emplazamientos. Varias veces he estado en uno y varias veces he estado en otro y conozco los proyectos suficientemente de cerca para decir lo que quiero decir ahora. Cuando se hace un proyecto, existe un dispositivo que analiza si se han adoptado disposiciones constructivas adecuadas y si se ha hecho un cálculo reglado de acuerdo a una normativa y si esas cosas indican que aquello está bien. Si no, no se aprueba el proyecto. Y quiero hablar muy brevemente
sobre esas normas que han de cumplirse. Igual que se tiene que cumplir la Directiva Marco del Agua, tenemos que cumplir unas normas de seguridad. Esas normas de seguridad, bueno, pues hay de ámbito internacional, las hay de ámbito nacional. Nosotros tenemos un pequeño retraso en la edición de las normas de seguridad actualizadas, que están en curso de ser terminadas, mientras pues tenemos algo que sustituye aquello. Y quiero decir esto porque aquí no hay, casi seguro, gente que le diga nada a lo que es un coeficiente de seguridad. Pero tengo que decir, los coeficientes de seguridad que se utilizan en el mundo para la rotura del terreno, estudiar la estructura del terreno, son coeficientes de seguridad tan bajos como los que se ven ahí, 1.1, 1.3, 1.5. Parece que eso fuese algo insólito, pues eso es lo que se utiliza en el mundo y es la seguridad que debemos poner. De manera que los taludes de las presas se ponen de acuerdo con unos coeficientes de seguridad. Aprobado el proyecto, existen auscultación de las obras y se sigue mirando si las obras funcionan bien o funcionan mal. Y solo quería poner como ejemplo, porque es muy emblemático también, el de la presa de Yesa. Esa es una foto de la construcción de la presa de Yesa. Se ve en la parte baja la antigua presa, se ve a la derecha la presa a la altura que está en estos momentos. Y esto es una cosa que se ha aprobado, se está construyendo y se está midiendo. Y solo un ejemplo, para el que tenga curiosidad de cómo se ven estas cosas. Eso es un gráfico que tiene unos años, los últimos 5 años, cómo ha cambiado el nivel del embalse, la parte de arriba, y cómo se ha movido la presa vieja al ponerle detrás la gran presa nueva. Y os puedo decir que ese gráfico, que ya muchos no llegarán a ver qué escala tiene, se ve que se ha movido la presa vieja del orden de 1 centímetro como consecuencia de la construcción de la otra. Bien, todo esto nos lleva a una vigilancia continua, a una aprobación constante de las cosas que van ocurriendo y una revisión de la seguridad de obra permanente. Esto, en Viscarrués y en Almudévar, ha empezado. Y puedo decir que las 2 presas tienen todos los criterios de seguridad cumplidos, necesarios, para empezar a ser construidas. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias. Ahora nos va a hablar Antonio Burgueño, de Spancol. Adelante. Gracias. Antonio, ¿me pasas el mando? Gracias. Bien, pues buenos días. Naturalmente, bien empezar por agradecer a la organización la invitación y la oportunidad de dirigirme a ustedes y de contarles un poco lo que estamos haciendo desde el Comité de Planificación dentro del Comité Nacional Español de Grandes Presas, que yo creo que son cosas interesantes y además comentábamos antes de entrar que es una mesa de ingenieros una mesa en la que bueno, pues los ponentes, curiosamente, quizá no sea muy frecuente, somos todos ingenieros, pero digamos que somos ingenieros muy de letras, ¿no? Con una perspectiva, yo creo que de algún modo humanista y de algún modo generalizador, globalizador, holístico, que pretendemos ver un poco más allá de lo que es la técnica pura y dura aplicada sin mayor perspectiva. Y eso es precisamente a lo que se dedica la planificación. Esto va para atrás. Ahí. El Comité de Planificación se constituyó en el seno del Comité Nacional Español de Grandes Presas en el 2010, hace ya un tiempo, e hicimos una serie de cosas, seguimos haciendo diversas actividades, pero en 2013 se planteó la posibilidad o quizá la necesidad o conveniencia de elaborar un documento que hablase de los principales temas, de los grandes temas que hay que tener en consideración cuando hablamos de la planificación. Un documento que se elaboró en modo borrador y que quisimos enriquecer luego con el paso del tiempo a base de hacer distintas jornadas que aportasen la perspectiva de la sostenibilidad, del equilibrio necesario entre las 3 componentes de la sostenibilidad, que son la componente ambiental, la económica y la social,
Y lo que hicimos fue a lo largo de distintos años, uno detrás de otro, cada año una jornada, y como consecuencia de la jornada y de las aportaciones que los ponentes hacían, íbamos enriqueciendo el documento que finalmente se llegó a publicar pues, hace un par de años. Está ahora mismo colgado en la página del comité, ahí aparece el link, pero bueno, lo más fácil es buscar Comité Nacional de Grandes Presas, ir al blog del Comité de Planificación y descargárselo. Es un documento que se elabora en un momento, fíjense que empezamos en el 2013, lo terminamos en el 2015 finales, en un momento en el que había dos grandes factores, digamos, condiciones de contorno que sí marcaban lo que estaba sucediendo. El calentamiento global como algo evidente y como algo que estaba en el ambiente y que era necesario considerar, y la aparición 10, 12 años antes, en el 2000, de la Directiva Marco del Agua, traspuesta aquí en España en el 2003, años después. Todo esto en medio de una gran crisis económica que bueno, pues, limitaba las posibilidades de actuación. Había un momento de escasez de fondos para las actuaciones que evidentemente se hacían necesarias, una demanda social creciente en cuanto a la calidad y la cantidad de agua disponible en ríos y embalses, el cambio climático que actuaba sobre ecosistemas, cultivos y caudales, una demanda ciudadana también creciente relativa al respeto por los espacios hídricos protegidos y valiosos. La ONU reconoce en ese momento que el agua y el saneamiento son derechos públicos esenciales. Y luego, además, están los fondos europeos. Estamos en un marco en el que bueno, pues esos fondos europeos se ponen en riesgo si no se satisfacen determinados requisitos que nos vienen impuestos desde Europa. La Directiva Marco, que he mencionado, simplemente 3 apuntes, porque luego vendrán mejores y mayores expertos en temas legales que lo contarán mejor, sin duda. Es una directiva pues, del 2000, traspuesta en el 2003, que establece un marco para la protección de las aguas, así, sin más, de todas las aguas, las subterráneas, las superficiales, las de transición, las costeras, y también de los ecosistemas asociados al agua. Y para su implementación, su desarrollo, exige planes hidrológicos que establezcan objetivos y que preparen un programa de medidas correctoras para aquellas masas de agua que están en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales definidos. Los principales objetivos son mejorar y proteger el estado de los ecosistemas acuáticos, promover un uso sostenible del agua, mayor protección y mejora del medio acuático, reducción de la contaminación del agua subterránea y también, interesante, el tema de paliar efectos de inundaciones y sequías. Dentro de la Directiva Marco del Agua, quizá merece especial atención el artículo 4, que habla sobre el objetivo ambiental que se supone que tiene que alcanzarse en el 2015, que tenía que haberse alcanzado el buen estado, con algunas excepciones que son de particular interés y de las que estoy seguro de que se hablará a lo largo de la jornada, como son las prórrogas temporales, que en el artículo 4.4 establece la posibilidad de que en los plazos se dilate la consecución de determinados objetivos, la posibilidad de establecer algunos menos rigurosos, el 4.5, establecer estados de deterioro temporal, el 4.6, y el más controvertido y citado, y también más polémico, la posibilidad de definir excepciones al cumplimiento de los objetivos medioambientales, artículo 4.7. La posibilidad de definir excepciones de aquella manera, es decir, sin haber definido ni cerrado ni establecido definitiva y claramente cuáles son los mecanismos, quizás sí, pero cuáles son los criterios, cuándo se pueden solicitar estas excepciones. Algunos países en Europa han pedido más de 1000 excepciones. ¿Con qué criterios? ¿Cuáles son verdaderamente los elementos de juego? Bueno, con este panorama elaboramos, como decía, este documento, un documento que, bueno, pues yo creo que es interesante esencialmente por la participación plural a lo largo de todas estas jornadas y estos años, múltiples actores especialistas en los 3 campos, en las 3 patas de la sostenibilidad social, ambiental y económica, pero que considera también elementos previos y elementos técnicos que no son exactamente sostenibilidad, pero que necesariamente intervienen en ella. El esquema del documento es el que aparece ahí, una introducción, una primera entrada en cuanto a la importancia del agua en las crisis globales recientes, aspectos técnicos del que no se hizo ninguna jornada, pero del que, digamos, se hacen permanentemente jornadas, y los económicos, sociales y ambientales. Hay una primera introducción. Como tenemos poco tiempo, voy a pasar muy por encima. La presentación es algo más larga y, en todo caso, pues la tendrán a disposición. Y, bueno, por supuesto, está el documento, que es el que les sugiero que se descarguen. Es un documento que lo que pretendía era introducir el concepto de sostenibilidad
en el proceso de la planificación, hablando de la relevancia del agua en las principales crisis alimentaria, que es más que evidente y del que se ha hablado esta mañana también, la energética, el cambio climático, los desastres naturales, la presión hídrica, bueno, ese estrés hídrico importante. De aspectos técnicos se citan, paso muy deprisa y me perdonan ustedes por ello, casi por el índice, el contenido, aspectos técnicos en la que se habla de la gestión integrada de los recursos hídricos, se habla de la gestión de eventos extremos, de la escasez, las sequías, inundaciones y el papel que las presas y embalses, dentro del Comité Nacional de Grandes Presas, el papel que estas presas desempeñan en la disponibilidad de recursos hídricos para paliar los efectos bueno, pues para laminar avenidas, para contribuir a la aportación cuando es necesario, etcétera. Aspectos económicos. Se habla del papel de las presas en la actividad económica española, absolutamente fundamental. Sin las presas, solamente el 7% de las aguas podrían ser aprovechadas y gracias a la regulación de la que disponemos, pues el 36% es aprovechable hoy en día. Se habla de los conceptos de financiación e inversión en el ciclo del agua. La importancia del agua en los procesos de crecimiento económico es indudable y es algo absolutamente fundamental. ¿Y qué posibilidades de financiación para el desarrollo de recursos hídricos existen? Se ha hablado de ello. Las tarifas y los impuestos son esencialmente las que funcionan. Y luego está la cooperación internacional, las ayudas de donaciones filantrópicas. Se habla de que las presas son inversiones con un gran retorno a medio y largo plazo, pero eso significa que no lo son a corto y entonces es difícil de ver y son difíciles a veces de justificar de manera inmediata sin una mayor planificación o sin una perspectiva más a largo plazo. Y se habla de la necesidad de colaboración entre los sectores público y privado. Se habla también de la herramienta análisis coste-beneficio, donde se comentan cuáles son los factores que deben considerarse, los costes de inversión, pero también las afecciones a terceros, los costes ambientales y los beneficios derivados como actividades recreativas, actividades que de alguna manera fijan y estructuran el territorio, y del proceso de recuperación de costes con las distintas alternativas. Utilizar el precio del agua como elemento de gestión requiere la posibilidad de modelizar las elasticidades de la demanda frente a las posibilidades de sustitución y de economía en los consumos, cómo se puede ahorrar, cómo se puede gestionar de mejor manera el agua. Sería bueno, sería muy deseable, existen modelos pero pobres y todavía insuficientes, modelizar la relación entre el agua y el crecimiento económico y tener esa, bueno, pues hay correlaciones, pero bueno, pues establecer un modelo que funcionase y deseable que el agua financiase al agua. Aspecto económico, quizá de los más tratados. El aspecto social, que es quizá de los menos tratados, de los más controvertidos y de los más presentes, en definitiva, a la hora de construir los embalses. Bueno, pues los embalses evidentemente suponen un impacto social muy importante y eso significa que hay que cuidar mucho todo el proceso de participación pública, todo el proceso de transparencia, todo el proceso de intervención de la... Me queda poco tiempo. Voy mucho más reprisa. Hablamos de solidaridad y equidad, hablamos de quién es el beneficiado por parte por la actuación y quién es el que lo sufre y de alguna manera esa necesidad de compensación por parte de unos y otros. La participación pública fundamental para evitar problemas y para que bueno, pues quienes van a ser beneficiarios en definitiva de esa actuación, que si no fuese beneficiosa no se haría, hayan intervenido desde el primer momento en el proceso. La necesidad de transparencia, los datos tienen que estar además inteligibles y además tiene que haber acceso a los mismos de manera pública. Y luego aspectos ambientales de los que también se ha hablado mucho, pero que también hay que tener muy presentes. Con los estudios de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica, con todo ese tipo de herramientas que históricamente se han venido utilizando, está muy tratado, pero bueno, pues no podíamos dejar de hacer mención a la necesidad de mantener los ecosistemas, a la necesidad de considerar los caudales ecológicos, a la oportunidad de las presas como herramienta, como instrumento de lucha contra el cambio climático y el papel que pueden tener, y a la consideración de continuidad fluvial, que es quizá de los impactos ambientales el más evidente, que una presa es exactamente una pared, una interrupción de esa continuidad y, por lo tanto, requiere de un tratamiento específico. A modo de conclusión, y como última transparencia, ya había hablado del documento, hacer una última reflexión sobre que
Primero, tenemos unos planes hidrológicos aprobados recientemente que tienen que ser actualizados en un plazo muy breve. En el 21 deberíamos tener nuevos planes hidrológicos mejorados en su contenido por aquellos requisitos económicos que necesitamos incorporar a los mismos. Y son los planes hidrológicos precisamente la herramienta a través de la cual vamos a poder, por ejemplo, aplicar las excepciones que considera la Directiva Marco y que, bueno, pues que cualquier actuación debe estar sometida a planificación hidrológica, así lo dice la Ley de Aguas, y esa planificación, los planes hidrológicos son precisamente la herramienta para las excepciones y además para asegurarnos que vamos a tener o disponer de fondos comunitarios y como herramienta, en definitiva, como todos los de planificación, para el desarrollo sostenible y para el bienestar social. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación hablará Tomás Sancho. Muchas gracias. Hoy, evidentemente, hay que dar las gracias. No sé si saben ustedes que hoy es el día de Témpora, de Acción de Gracias, donde los pueblos tradicionalmente pues, se dirigían a dar gracias por las cosechas obtenidas y por los beneficios que la naturaleza y su trabajo reportaban a estas personas y sus familias. Y hoy quiero dar gracias especialmente, no solo a la organización, sino quiero dar gracias al país regante que consigue que tantas personas tengan alimentación y que tanto territorio esté habitado y organizado. Sin el esfuerzo de las personas, la naturaleza es estéril. Y yo creo, y quiero rendir homenaje desde ahora y desde mi más íntimo convencimiento, de que el regante, el agricultor, es un bien para la sociedad, especialmente en nuestros días. O sea que muchas gracias a todos. Voy a intentar empezar poniendo el título de esta mesa en una pregunta. ¿Es la regulación hidráulica posible en el marco de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea? Y quiero contestarles rotundamente que sí, es posible y que además sí, es necesario. ¿Por qué digo esto? Yo les diré que cuando se negociaba la Directiva Marco del Agua, a finales de los años 90 y en el mismo año 2000, España no daba el visto bueno. Y no daba el visto bueno precisamente porque veíamos, los que entonces estábamos envueltos en ese proceso, que era una directiva, como ha dicho muy bien el moderador, que olvidaba aspectos muy importantes para un país del sur de Europa y mediterráneo y singular como es España. Se centraba en aspectos ambientales, había mucha presión por parte de lobbies europeos del centro y del norte de Europa por hacer hincapié en la necesidad de depuración de las aguas, de la calidad, un objetivo que, por supuesto, compartimos todos, pero se olvidaban de algo importante, que España es diferente, realmente diferente. Aquí, nuestros ríos, el agua que consumimos, es que no la tenemos otorgada por la naturaleza. Es que para utilizarla hemos tenido que construir un sinfín de obras hidráulicas, un montón de embalses, que hace que 4 de cada 5 gotas que estamos usando ha pasado por un embalse. Y si no estuviera ese embalse, es que no la tendríamos. Es que España sería un desierto socioeconómico. Por tanto, y sabiendo que había muchas cosas por completar, España y su representación permanente y el Gobierno hizo muchísimos esfuerzos para que se introdujeran en la directiva determinados aspectos que están ahí un poquito sin desarrollar, pero que se introdujeron, como los considerandos 12 y 13, 31 y 32, no les voy a aburrir con su contenido, y el régimen de excepcionalidad del artículo 4. Y cuando se introdujeron esos conceptos relacionados con inundaciones, con sequías, con la necesidad de satisfacer los usos del agua, aunque luego no están bien desarrollados en el articulado, España dio su consentimiento y salió la Directiva Marco del Agua consensuada. Eso es algo que no debemos olvidar, porque como nación, como Estado, como país, España tiene que poner siempre, para la interpretación de la Directiva Marco del Agua, su singularidad, su realidad, lo que la naturaleza nos ha dado
y lo que hemos conseguido con el esfuerzo de las generaciones que nos han precedido y con los que estamos ahora. Por tanto, tenemos que defender que España, en el contexto de la Unión Europea, es un país excepcional. España en sí, quitada la cornisa cantábrica, es una excepción en el tema del agua. Y, por tanto, tenemos legítimo derecho y legítima necesidad de acudir a estas excepciones que la Directiva Marco del Agua nos permite. Dicho esto, yo creo que hay que tener en cuenta y aportar algún dato que abone estas cuestiones, ¿no? Estamos empezando octubre, ha acabado el pasado verano. Pues bien, aquí en Riegos del Alto Aragón, los embalses, como cada año, en el sistema gallego-cinca, pues habrán desembalsado del orden de 700 hectómetros cúbicos. Todo lo que se ha estado usando para abastecimiento, para el regadío, para la producción, para que los hombres y mujeres puedan seguir en todo este extenso territorio, pues ha sido porque había un agua previamente almacenada en los embalses. Y si ha seguido discurriendo agua por los ríos, ha sido porque había agua en los embalses. Si no existiéramos nadie, hubiera bajado el agua por los ríos que la naturaleza hubiera otorgado. Pero, desde luego, no estarían viviendo ustedes, no estaría Huesca aquí y probablemente pues, Zaragoza ya estaría fagocitada y Aragón por alguna región limítrofe. ¿Qué quieren que les diga? Es que la vida es así. ¿Y por qué no hablamos claro? ¿Y por qué no decimos las cosas como son? ¿Y por qué no decimos que en España, en las últimas 6 semanas del verano, hemos bajado 3.000 hectómetros cúbicos, más de 3.000 hectómetros cúbicos, la reserva hídrica para que en este país se pueda vivir, para que los turistas que han venido disfruten de la calidad de vida y de nuestras playas y de nuestras ciudades y de nuestro patrimonio histórico-artístico y de nuestras gentes? Tenemos una riqueza tal que, por supuesto, hay que ponerla en valor, pero también tenemos que saber apreciarla y defenderla, porque es realmente una riqueza para todos nosotros que no debemos ni podemos pasar por alto. Me gustaría referirme específicamente a este sistema, a Riegos del Alto Aragón, al Gallo-Cinca, porque para mí es un paradigma que ilustra muy bien lo que ha sido, es y lo que debe ser el tema del agua en España. Si ustedes leen la memoria del proyecto de Riegos del Alto Aragón, que saben que fue una iniciativa privada del barón de Romañá en principio, pues los ingenieros que lo firmaron decían: aquí hay agua, aquí hay tierra, vamos a hacer un regadío para 3.000 metros cúbicos por hectárea de año y para apoyar a los cereales de invierno. Y explicaban: no podemos ahora más, porque nos falta la gente que ponga en valor el agua y la tierra. Tendrán que pasar décadas hasta que en esta tierra se pueda producir, como se produce en otros lugares, cultivos intensivos que den más valor añadido a la tierra y se acabará formando ese país regante. Cuando ese proyecto llegó para pedir autorización de agua, el Estado lo vio, el Gobierno lo vio y dijo: toma, esto no es un tema privado, esto es una operación de calado social tal que lo tenemos que asumir. Y el Estado pagó el proyecto, aprobó la ley de Riegos del Alto Aragón y lo ha venido desarrollando. Y ese país regante que tenía que llegar ha llegado. Y las tierras están en producción. Y el agua está rindiendo sus frutos. Pero claro, hacer las leyes no basta. Esto está inconcluso. Y ahora a la comunidad general de regantes, a los usuarios de este sistema, se les plantea una disyuntiva que no es justa. Oiga, que es que no podemos seguir haciendo embalses. Oiga, pero que queremos seguir poniendo tierras en regadío porque sigue habiendo gente que desde hace décadas está esperando al otro lado de la Sierra de Alcubierre o en la Hoya de Huesca, está esperando que también a ellos les llegue esta oportunidad, esta posibilidad. ¿Y qué les decimos? Me pongo en la piel del regante ¿y qué les decimos? Si yo he sufrido como ellos, quiero que rieguen.
Pero claro, si no hay agua suficiente para todos, ¿qué vamos a hacer? Esa situación no es justa. La solución no la debe dar el regante. La solución la tiene que dar la autoridad pública, las autoridades, la administración, los gobiernos, y lo tiene que dar también el sentido común y una sociedad bien informada que debe saber lo que conviene, lo que procede y por qué apuesta. Yo quiero recordar que aquí, en Aragón, hablamos del Pacto del Agua, pero igual que las leyes, hacerlas no basta, hay que cumplirlas, los pactos también hay que cumplirlos. Y muchas veces los pactos a los que se han llegado ha sido la excusa para no hacer algo, pero cuando se ha ido a hacer lo que se ha pactado, ese pacto no se ha cumplido. Lo hemos denunciado y hay que buscar otra solución, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de no jugar con estas cuestiones. Confío mucho en el Gobierno de Aragón, confío mucho en los usuarios, confío en el Gobierno de España y confío en la sociedad. Pero entre todos debemos dar buena información y saber lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y las consecuencias de cada cosa. ¿Regadíos y embalses no? Pues miren, es incompatible, es así. ¿Los embalses se hacen para los regadíos? No, Riegos del Alto Aragón es un plan del Estado, un plan de España para poner en valor un territorio y que, como me enseñaron a mí cuando entré en la Confederación Hidrográfica del Ebro, me dijeron, dice, no, que regar no es un derecho, regar es un deber. El regante está cumpliendo un deber de Estado que es sacar provecho a unas inversiones públicas que pagan todos los españoles para conseguir que esto dé un fruto y aporte un valor a nuestro Estado. Por tanto, yo creo que estamos en un momento muy importante, en una encrucijada y que, por decirlo de una manera coloquial, no se puede marear la perdiz. Hay que tomar decisiones, hay que llevarlas a cabo y espero que no nos defraudemos nosotros mismos, no defraudemos a todas las personas que han hecho posible llegar a donde hemos llegado y que sepamos siempre debatir las cuestiones, pero presentarlas con rigor, con profundidad, con seriedad y que también sepamos defender lo nuestro y sepamos defender nuestro futuro. Esto, concluyo, hacer nuevos embalses es posible, es justo y es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación nos hablará Abel Mejías. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que todo, agradecer la invitación de Riegos del Alto Aragón y la muy amable acogida que he tenido por parte de los directivos y técnicos en el par de días que he tenido por acá. Para mí realmente un enorme placer y privilegio volver aquí a las tierras aragonesas. Ya conocí un poco esto acá porque con ocasión de la feria que hubo en Zaragoza hace unos años, que estaba centrada en el tema del agua, me tocó venir muchas veces acá a Zaragoza como parte de mis responsabilidades en el Banco Mundial. En definitiva, pues estar en el marco de estas jornadas informativas para mí es realmente una ocasión de aprender y de un privilegio estar aquí con ustedes. Yo soy ingeniero civil, dedicado al agua toda mi vida. Trabajé en el Banco Mundial por más de 20 años, donde fui gerente de agua y de medio ambiente. Ahora soy asesor de un banco de desarrollo de América Latina, CAF, pero previo a eso, en mi país de origen, Venezuela, trabajé en presa. Yo fui gerente de construcción de una presa muy grande de calibre mundial, en la presa del Guri, una presa que tiene 10.000 megavatios instalados, y a mí me tocó una etapa muy importante cuando se hizo la sobreelevación de esa presa y se elevó la capacidad instalada de 2.500 a 10.000 megavatios. O sea que tengo el agua, la hidrología de las presas y ahora el tema de la política hídrica muy metida en mi ADN y en mis venas.
El Alto Aragón, desde una visión y una perspectiva de fuera, que es un poco lo que me han pedido que haga acá, es un proyecto emblemático, no solo en España, sino en el mundo. O sea, aquí vienen muchísima gente de muchas partes a mirar esto, porque realmente poder regar en estas tierras áridas y yermas 130.000 hectáreas con la eficiencia que se tiene y la organización social singular que han montado, pues esto no pasa prácticamente en ninguna parte del mundo. Aquí se ha transformado un territorio yermo y poco productivo con infraestructura de agua. Se ha administrado un territorio que, si no es por el agua, no existiría ningún progreso. Es un modelo exitosísimo de asociación entre lo público y lo privado por muchos años, que ahora es un tema que se puso de moda, pero esto existe aquí en Aragón desde hace muchos años. O sea, esta asociación entre el financiamiento público y la explotación privada aquí se viene dando, y hay enormes lecciones aprendidas, poco conocidas y poco registradas, pero que yo creo que valdría la pena rescatarlas y divulgarlas, no solo en España, sino en el resto del mundo. Sin embargo, esto no es todo fantasía. Aquí hay desafíos importantes, y uno de ellos, que es común a toda la administración hídrica española, es el cumplimiento de la Directiva Marco de Agua, y que es el objeto de esta discusión y el tema central de esta jornada. El cumplimiento de esta, en mi opinión, desde fuera, como les decía, la DMA, con sus políticas, estrategias, guías, son múltiples documentos, más de 30 documentos cargados de una densa política hídrica, y eso es problemático para España. España creo que se quedó un poco al margen de esa discusión por alguna razón, y a pesar de los enormes avances que ha tenido la política hídrica española, de la enorme tradición y experiencia que tienen, es un tema que continúa siendo problemático, y en la búsqueda de soluciones por el lado de las excepciones, pero no, en mi opinión, en la búsqueda de reabrir ciertas discusiones que son muy importantes y definir las agendas que le interesa a países como España dentro de Europa. Sin entrar en detalles, ya los otros panelistas que han participado lo han mostrado con claridad. La Directiva Marco del Agua tiene objetivos claramente muy vinculados a la sostenibilidad ambiental, y es lógico, ¿no? Se desprenden de los principios que se discutieron en su momento en Dublín, 4 principios que son los gestores de la política hídrica, y los han repetido y asumido prácticamente todas las instituciones internacionales y los países, y por supuesto la Unión Europea, que está el tema de la gestión integral del recurso hídrico, el concepto del ciclo hidrológico y la gestión del ciclo hidrológico, el uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas, y aquí yo creo que esa es una asignatura pendiente. Y los principios son fundamentalmente que el agua es un bien finito y escaso, y que tiene que gestionarse en forma sostenible, que la participación es clave de todos los agentes que de alguna manera, lo que en inglés se llama stakeholder, en español no tiene una traducción exacta, pero son los grupos interesados asociados a la gestión del agua de una forma u otra. Y un principio muy importante que se destacó en esa reunión de Dublín en el año 92 fue el tema del valor económico del agua como un elemento central en la definición de la política hídrica. La DMA, por la forma como ha sido concebida, tiene un objetivo muy, muy claro y un hilo conductor hacia la restauración y mejoramiento de la calidad de agua y los ecosistemas que dependen del agua. Y esto de alguna manera se desprende también de una discusión que se abrió a nivel global en los años 70. Hubo un informe de una comisión Brundtland muy famoso que siguió a presentaciones de un documento del Grupo de Roma sobre los límites del crecimiento, de que el mundo no era sostenible y que el tema ambiental, que estuvo totalmente al margen y descuidado hasta los años 70, se puso en el tablero. Y ahí se crearon instituciones
muy importantes de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Un cambio de paradigma, y España durante esos tiempos ya había construido una infraestructura hidráulica importante, muy dedicada, por razones obvias, a aumentar la oferta hídrica, a almacenar agua, a regularla y a controlarla, pero con poca mirada al tema ambiental, porque tampoco era el tema que estaba en el tapete prácticamente en ninguna parte del mundo. Pero este cambio de paradigma, este cambio de inflexión, por supuesto, muy importante, y bueno, y hay que asimilarlo, internalizarlo por razones muy obvias y muy claras. Esta es una agenda muy potente en el mundo que busca mantener y preservar los servicios medioambientales para las generaciones futuras. O sea, no nos podemos tirar el medio ambiente. Y como un ejemplo muy emblemático en este momento, lo que está pasando en la China, mucha gente lo mira, de que la China está creciendo a tasas de crecimiento del 7, del 8%, pero el costo de la degradación ambiental que tiene ese crecimiento son el 5 o el 6%. Cuando se hace el balance neto, lo que crece China realmente es el 3 o el 4%, porque hay un saldo neto que es mucho menor, porque se están creciendo a costa de una degradación ambiental muy importante. Esta es una agenda que en Europa tiene mucho peso, que lleva, sobre todo en los países del norte, el tema de la economía circular del agua, ¿no? De pasar de una economía del agua lineal a cerrarla, circular, de utilizar los desechos del agua como un recurso. Y ese, por ejemplo, fue el tema de la conferencia en Sigüe, en Estocolmo, en agosto pasado. Todos los años a esta conferencia de Suecia pone en relieve los temas de política hídrica más importantes a nivel planetario, pero sobre todo los temas europeos. Y son, en buena medida, los que definen el debate. Estos países del norte de Europa, en cierta manera, han puesto una agenda, han puesto la agenda relacionada, como lo vienen diciendo otros panelistas, desde hace muchos años, y está traducida obviamente en la Directiva Marco del Agua en Europa. Como se ha dicho, en los países del sur de Europa la problemática es diferente. Hay acentuadísimos desequilibrios geográficos y estacionales entre la oferta y la demanda de agua. Un problema que no deja de ser la cantidad, y que ese problema, en cierta manera, no es el mismo que tienen otros países, ya lo han superado. Ante esa realidad, estos desafíos y estos desequilibrios geográficos convirtieron a España de un territorio árido en un país de lagos, ¿no? Se gestiona cerca del 50% de la escorrentía media anual, está regulada. Eso es un logro extraordinario. Nada de esto que les he venido diciendo es novedoso, ya lo han dicho los que me han precedido. Y para ello, el tema de la infraestructura multipropósito, la obra de cabecera para almacenar y conducir agua y regularla, de acumulación del agua, es esencial. Pero sin duda esas obras tienen efectos negativos en el medio ambiente importantes que hay que de alguna manera atender. Con ese telón de fondo, yo me dirigí ayer y fui a mirar la presa, el sitio de presa de Vizcarrués, porque sé que es un tema que está en la mente de todos. Miré un poco la sentencia de la Audiencia Nacional, miré muy rápidamente el anteproyecto, y pareciera que hay como un juego de una toma de fuerza, ¿no? El más macho es el que empuja. Yo me referí un poco a el Banco Mundial, en los proyectos que financia de presa, utiliza unas salvaguardas sociales y ambientales que son el estándar de oro para aprobar proyectos de presa a nivel mundial. Y en una mirada muy rápida, esa aplicación de esas salvaguardas acá, en estos casos concretos, permitirían, yo pienso, con una muy buena posibilidad de éxito, aprobar la aprobación de esos proyectos para un eventual financiamiento internacional, que no es el caso acá, pero es un estándar que yo creo que es importante tenerlo en mente a la hora de revisar qué es lo que van a hacer con este tipo de proyectos. Creo que falta acá un enfoque más pragmático y eficaz para la discusión de la política pública. Por ejemplo, en California, que es un país también de clima mediterráneo, donde tiene una infraestructura mucho más potente que acá, para regar 4 millones de hectáreas en el Valle Central de California,
Han podido aprobar recientemente, este año, obras de toma en el río Sacramento que tienen un valor de 15.000 millones de dólares. Eso no es fácil en un país donde el tema ambiental y el tema del desarrollo tiene un escrutinio como en muy pocas partes del mundo. Aquí en España, eso yo creo que es posible. Pero, ¿qué nos falta acá? Y aquí algunas ideas que pongo en el tablero para discusión. Creo que falta, y como alguien lo dijo al principio, falta una valoración económica del agua. Hay mucha opacidad en la información y en los análisis. Creo que la gestión integral del recurso hídrico, del uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, ¿de qué? Es gestionar el ciclo hidrológico. Y gestionar el agua es gestionar un territorio. Y es gestionar el suelo. Y es gestionar la humedad que tengo en el suelo y la humedad que tengo en el suelo que puede aprovechar la planta. Y allí, en otros países del mundo, China, por ejemplo, la administración del agua basada en la administración de la evapotranspiración, del agua que efectivamente consume la planta, eso ya es una realidad y creo que aquí en España todavía eso no ha avanzado de la manera que podría, en un país donde el agua es esencial y donde 10.000 metros cúbicos por hectárea año es mucha agua. En Chile, en climas parecidos, se manejan con 6 y 7.000 metros cúbicos y con gran éxito y con gran participación en el mercado internacional. Creo que faltan mucho estudio analítico para informar decisiones. Creo que hay que entender el ciclo del proyecto del agua. Los proyectos del agua requieren una visión de 50 años, como alguien lo dijo, 25 años de datos, 2, 3 años de proyectos, varios años de planificación, varios años para estructurar el financiamiento de los proyectos, 2 o 3 años de licenciamiento. Eso es inevitable, esos plazos son largos, complejos, pero hay que caminarlo. Hay que estudiar más los beneficios que tiene el agua y de cómo esos beneficios se reparten y se distribuyen. No solamente es el tema costo-eficiencia, es el tema de cómo yo expando la torta y cómo todos pueden participar y pueden haber compensaciones. Creo que faltan acá mecanismos más pragmáticos para la coordinación público-público. Ese no es un problema solamente de España, es un problema mundial. La coordinación entre lo público es muy complicada. La coordinación entre lo público y lo privado está más regulada a través de los contratos, las concesiones, pero lo público y la coordinación no es gratuita, como aquí se sabe. Eso requiere dinero, requiere recursos, requiere estudio, requiere trabajo. Y aquí en Alto Aragón lo saben. Creo que hay un tema de transparencia, rendición de cuentas, y hay un término que en inglés se utiliza, accountability, que no tiene una traducción en el español, pero es el tema de las personas se hacen responsables y rinden cuenta de las responsabilidades que tienen. Yo creo que ese es un tema clave para la política hídrica en España y aquí en Alto Aragón. Y por último, creo que la marca de agua que tiene España en el mundo puede ser explotada enormemente. Creo que hay un espacio de mucho que puede ofrecer España al mundo y que creo que también eso es muy bueno porque saliendo de España a discutir los temas hídricos de España fuera, se pasa a otro estadio donde no se está permanentemente mirándose a sí mismo, porque eso de que cuando me veo me asusto, pero cuando me comparo me admiro, realmente creo que puede ser muy valioso y muy útil para la España de hoy en materia de agua. Muchísimas gracias.